parece alterado digitalmente. Las Coloradas es un conjunto de lagunas cuya tonalidad rosa intenso contrasta de forma radical con el cielo, casi inexistente. ¿Por qué es de este color? Este color no es un fenómeno artificial, sino Me impresiona muchísimo que hayan diseñado eso. Hayan jugado con el sol, esperado que posara y posara para calcular que la estructura bajara una serpiente cuando pasara el equinoccio. ¿A quién se les ocurre eso? A los mexicanos nada más. Hola, yo soy Di y bienvenidos a Carlita y Di. Y bueno, en el día de hoy, mis amores, toca un videito que ustedes ya me habían recomendado, ya nos habían recomendado en los comentarios, que se titula 20 maravillas naturales de México que parecen de otro mundo. Si México ya de por sí parece un mundo aparte, ya parece otro planeta aparte, no quiero ver estas maravillas sacadas de otra galaxia, por así decirlo. Hemos recorrido virtualmente tantos lugares de México que sinceramente ya no sé qué esperar. México sigue sorprendiéndome una y otra vez, así que todos los videos de descubrimiento de México a mí me parecen súper preciosos, bienvenidos son todos. Ninguno tiene lo mismo, eso sí digo yo, que cada vez que hemos reaccionado siempre nos han sacado como que un sobresalto porque ninguno tiene lo mismo. Vamos a suscribirnos antes de empezar. No olviden darle like, activar la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, en la de Carlita, en la mía, están acá abajo en la biografía del perfil, en nuestras cuentas de TikTok, en mi canal que tengo personal. Hypeen el video y compártanlo mucho para que esto llegue a todas partes del mundo. Vamos a comenzar. México es un país inmenso y profundamente diverso. Pero más allá de lo que todos conocemos, esconde paisajes naturales que sorprenden incluso cuando se han visto 1000 veces en imágenes. Mentira. A lo largo de su territorio aparecen cañones descomunales, volcanes vivos, islas aisladas y formaciones que no encajan con la idea habitual de este lugar. Escenarios reales, creados por la naturaleza, que destacan por su escala, su forma o por existir en condiciones extremas. En este vídeo recorremos 20 maravillas naturales de México, una a una, para entender qué las hace tan especiales y por qué siguen impresionando a quien las descubre. Mira qué lindo. Comenzamos. Cenotes de Yucatán. Bajo la superficie de la península de Yucatán, se esconde una red gigantesca de cuevas y ríos subterráneos. Los cenotes se forman cuando el techo de estas cavidades colapsa y deja al descubierto el agua dulce que circula bajo la roca caliza. Wow. Algunos están abiertos al cielo, otros permanecen ocultos en profundas grutas inundadas. Durante siglos, los cenotes fueron la principal fuente de agua para los antiguos mayas, en una región donde prácticamente no existen ríos. Para ellos no eran solo pozos naturales, sino lugares sagrados, vinculados al mundo subterráneo y a sus creencias religiosas. Hoy se sabe que muchos... Hablando de cenotes y cosas místicas, ríos subterráneos, quería comentar que vi la última película que salió de este tema, o sea, de este tipo de películas que se llama Big Mouth, que bueno, si no la han visto, véanla, está muy escalofriante, o sea, no es escalofriante como tal, sino que no esperas el giro al final, y ya yo veo esto y digo, yo soy adicta a la aventura, soy amante de todas estas cosas, pero por favor, llévenme con un guía seguro, no me dejen sola, no me suelten de la manito cuando me lleven a estos cenotes a México, porque lloro, es nomás imaginarme, nomás acordarme de lo que pasó en la película, si ustedes la han visto, no dejen spoiler ahí por si no la han visto otras personitas, me da algo, si aparece un bicho de eso y me jala por el pie. Otra cosa que he visto es que en estos cenotes o ríos subterráneos o cuevas subterráneas, a veces hay como bolsitas de aire, como para que uno respire. A ver, yo siendo sincera, no soy muy buena aguantando la respiración, pero sí daría lo que fuera, entrenaría bastante para ir a estos lugares, sobre todo en México. O sea, miren qué preciosidad. Me encanta. Díganme si ustedes han ido a muchos cenotes o a los que han ido, mándenme foticos ahí o mándenlos al grupo de Telegram, por favor. Hoy se sabe que muchos de estos cenotes están conectados entre sí, formando uno de los sistemas de cuevas inundadas más extensos del planeta. Al mirar dentro de uno, no se observa solo agua cristalina, sino la entrada a un mundo oculto que se extiende kilómetros bajo tierra. ¡Qué místico! Prismas basálticos.
En las montañas del estado de Hidalgo, la naturaleza dejó una de sus huellas más geométricas y sorprendentes. Columnas de basalto tan perfectas que parecen construidas por un artesano invisible. Cuando hace millones de años la lava se enfrió lentamente, se fracturó en bloques rectos irregulares que hoy se alzan como pilares gigantes a la orilla de un río. Wow. Estos prismas no son solo una rareza visual, sino el resultado de un proceso físico muy particular. La contracción de la roca fundida mientras se enfría. El patrón hexagonal se repite una y otra vez, formando columnas verticales que alcanzan más de 30 metros de altura. Parece un milagro. Caminar entre estos pilares es como entrar en una catedral natural, un lugar donde la geología muestra su cara más ordenada y austera. Laguna de Bacalar. Bacalar. En el extremo sur de Quintana Roo, se extiende una laguna que parece pintada por capas de agua. Azul turquesa, Son verde varias. esmeralda y tonos intermedios que cambian con la luz. Wow. Esta combinación no es casualidad ¡Qué lindo! artística, sino el resultado de la mezcla de sedimentos, profundidad variable y un suelo blanco que refleja el sol. Conocida como la Laguna de los Siete Colores, Bacalar no es un simple paisaje bonito. No. Es un ecosistema delicado donde el agua cristalina alberga estromatolitos, formaciones rocosas vivas casi únicas en el mundo, vestigios de procesos bioquímicos que datan de miles de años. Ok, Bacalar. En tu laguna tienes más de 7 colores, más de 7 tonos de azul, arrecifes, vida marina. Pero ¿qué es este destino turístico que tiene México? O sea, qué preciosidad. No me lo imaginé, señores. O sea, nunca había visto un lugar tan lindo así. Uno sabe que cuando uno mira hacia el mar ve un tono de azul y otro un poquito más abajo del mar, pero cuando uno mira, ¿sabes? A lo lejos, nada más ve 2 tonos o quizás 3, pero 7 en un mismo lugar. No. Eso solo lo está en México. Señores, vayan a Bacalar, díganme si han ido ahí, mándenme foticos igual. Es que yo soy tan curiosa. Déjenme ahí en los comentarios si ustedes han ido a Bacalar, si han disfrutado de esa belleza, de esos paisajes, por Dios. Nomás quedarse a verlo, viendo, así como que... ¿Quién fue el genio que creó esto? Y nada, eso es producto de la naturaleza, son cosas que existen en el mundo y que no tienen explicación, que simplemente son bellos porque sí. Qué lindo que México tenga todos estos encantos. Con razón me quiero ir a vivir Que ahí. datan de miles de años. Al acercarse, la laguna parece un mosaico natural imposible. Ujú. Cada tono narra una historia diferente de profundidad y vida submarina. Aquí, la belleza y la ciencia convergen en una sola panorámica que no deja indiferente a nadie. El Pinacate y Gran El Desierto de Altar. Pinacate. En el noroeste de México se extiende un desierto que parece salido de otro tiempo. Campos de cráteres volcánicos, dunas rojizas Ese sí y lo había llanuras de escuchado. arena que se pierden en el horizonte. Este paisaje es el resultado de millones de años de erupciones, erosión y viento implacable. Lo que hace único al Pinacate no son solo sus formas, sino su escala y su historia geológica. Aquí, enormes cráteres volcánicos descansan junto a colinas de ceniza y basaltos Parece Marte. oscuros, creando un contraste tan extremo que uno se pregunta cómo puede coexistir tanta diversidad en un mismo lugar. El silencio es parte de su identidad. Caminar por estos valles es enfrentarse a una naturaleza cruda y pura, un territorio donde cada roca y cada sombra cuenta una historia de fuego, viento y tiempo. Hierve el agua. Ay, es verdad. En las montañas de Oaxaca existe un lugar que rompe la lógica a simple vista. Cascadas que parecen congeladas en plena caída. Hierve el agua no es un efecto visual, sino el resultado de miles de años de depósitos minerales que solidificaron el agua gota a gota. El agua rica en carbonato de calcio fluye lentamente por la ladera y al evaporarse, deja capas de roca que crecen con el tiempo. Así se formaron estas estructuras blancas que cuelgan del acantilado, como si el paisaje se hubiera detenido en el tiempo. Desde arriba, el contraste es aún más sorprendente. Piscinas naturales al borde del vacío, rodeadas de un entorno seco y abrupto. Un fenómeno poco común donde la paciencia de la naturaleza creó algo que parece imposible. Qué lindo.
Cascadas de Tamul. En el corazón de la Huasteca Potosina, el río se abre paso entre paredes de roca hasta precipitarse en una caída de más de 100 metros. Así nace Tamul, una de las cascadas más grandes y poderosas de México, donde el agua no cae, irrumpe. El color del río cambia con la estación, pasando de un azul intenso a tonos verdes y marrones, según la fuerza de la corriente. Cuando el caudal es alto, la cascada se transforma en una muralla líquida que hace temblar el entorno y envuelve todo en bruma y ruido. Desde abajo, Tamul impone por su escala. No es un paisaje sereno, sino un recordatorio constante de la energía que puede concentrar la naturaleza cuando el terreno, el agua y la gravedad se alinean. Islas Marietas. A ver, díganme los que han ido a Tamul, o sea, la cascada de Tamul, díganme los que han ido allá, cómo han subido ahí. Bueno, yo asumiendo que hay personitas que sí han ido allá. Díganme cómo han subido hasta allá porque por lo que he visto, o sea, lo de las imágenes, no veo una entrada clara. Si pudieran decirme cómo llegan hasta ahí, porque lo que veo todo es roca, roca, roca en todos los alrededores, o sea, no veo una forma normal. Yo a veces pienso que son los senderistas o personas que se dedican a escalar, no sé cómo decirlo en español, por eso no me acuerdo. Esas personas que se dedican a hacer senderismo y tal, y explorar lugares nuevos así, bien peligrosos, díganme cómo le hacen para subir a esa cascada, porque la veo tan pero tan potente que para subirla hay que como que dar la vuelta, no sé, ustedes explíquenme, porque no entiendo cómo le hacen. Frente a la costa del Pacífico mexicano se alza un pequeño archipiélago de origen volcánico que esconde uno de los paisajes más inesperados del país. Desde fuera, las Islas Marietas parecen simples islotes rocosos, erosionados por el mar y el viento. Pero en su interior ocurre algo distinto. La acción volcánica y la erosión marina formaron cavidades y colapsos que dieron lugar a espacios cerrados, como playas ocultas rodeadas por paredes de roca, completamente aisladas del exterior. Este contraste entre el océano abierto y los espacios secretos que esconden las islas crea una sensación extraña. Sí. Un lugar donde la naturaleza no se muestra de inmediato, sino que se revela solo a quien logra llegar hasta su interior. Esto está increíble. Volcán Paricutín. En 1943, en medio de campos de cultivo en Michoacán, el suelo comenzó a temblar y a abrirse. En cuestión de días, donde antes no había nada, nació un volcán. El Paricutín es uno de los pocos volcanes del mundo, cuyo nacimiento fue observado y documentado desde el primer momento. Durante casi una década, expulsó lava, ceniza y rocas, transformando por completo el paisaje a su alrededor. Pueblos enteros quedaron sepultados y solo algunas estructuras, como la torre de una iglesia, siguen emergiendo del mar de lava solidificada. Hoy, el Paricutín es un recordatorio tangible de que la Tierra sigue viva. A ver, sí me acuerdo del Paricutín, pero no recordaba la parte de la historia donde él nació, donde la humanidad lo vio nacer. Generalmente los volcanes en estos momentos, o sea, como está el mundo hoy en día, ya habían nacido hace millones de años, o sea, ya estaban ahí, están inactivos, están activos, pero ya habían nacido. Pero que el Paricutín haya nacido y que la humanidad lo haya visto crecer y hacer erupción y llevarse un pueblo entero de que no dejó nada. ¡Wow! México, tu historia es increíble, o sea, tu historia jamás y nunca ningún otro pueblo puede competir con ella porque tiene tantos, pero tantos aspectos que uno ni se imagina. En todos los sentidos, no solo la historia de conquista y colonización, sino como que tu naturaleza nomás, o sea, tus ríos, tus lagos, tus mares, tus volcanes, todo. México hay que estudiarlo con una lupita poquito a poquito porque se te termina la vida y no lo descubres. Un lugar donde el paisaje no se formó hace millones de años, sino ante los ojos de una generación que vio cómo la naturaleza cambiaba el mundo en tiempo real. Grutas de Tolantongo. En un cañón profundo del estado de Hidalgo,
el río brota desde el interior de la montaña y transforma por completo el paisaje. Las grutas de Tolantongo son el resultado de aguas termales que emergen entre la roca y esculpen terrazas naturales suspendidas sobre el vacío. Durante miles de años, el flujo constante de agua caliente fue modelando pozas escalonadas, cuevas y túneles por donde el vapor sigue escapando. Solo en México. El contraste entre la roca árida del cañón y el color lechoso del agua crea una escena difícil de asociar con su entorno. Vistas desde arriba, las pozas parecen adheridas a la pared del cañón, como si no debieran estar ahí. Exacto. Un lugar donde la geología y el agua encontraron una forma inesperada de convivir. Barrancas del Cobre. En la Sierra Tarahumara se extiende un sistema de cañones tan vasto que cuesta asimilarlo de un solo vistazo. Las Barrancas del Cobre no son una sola garganta, sino un entramado de abismos profundos, que en conjunto superan en tamaño y profundidad al Gran Cañón. Durante millones de años, ríos y procesos tectónicos fueron desgarrando la meseta hasta crear paredes casi verticales y desniveles extremos. Desde lo alto, el paisaje parece infinito. Desde el fondo, el cielo se reduce a una franja lejana. Más que un cañón, es un territorio completo moldeado por el tiempo. Un lugar donde la escala deja de ser humana y la naturaleza impone sus propias dimensiones. Isla Espíritu Santo. Frente a la costa de Baja California Sur, emerge una isla donde la roca domina por completo el paisaje. Isla Espíritu Santo es un conjunto de formaciones áridas, acantilados afilados y playas aisladas que contrastan con el azul intenso del mar que la rodea. Su origen volcánico y la erosión constante del viento y el agua dieron lugar a estructuras irregulares, colores rojizos y siluetas que cambian según la luz del día. Desde el aire, la isla parece un fragmento de tierra primitiva, casi intacta. La sensación de aislamiento es total. No hay ciudades, ni carreteras, ni ruido. Solo mar, roca y silencio. En un entorno donde la naturaleza conserva un aspecto crudo y esencial, difícil de encontrar en otros lugares. Chichén Itzá. En medio de la selva de Yucatán se alza una construcción que rompe con todo lo que la rodea. Chichén Itzá no es una formación natural, pero su presencia resulta tan precisa y descontextualizada que parece fuera de lugar incluso hoy. La pirámide de Kukulcán fue diseñada con un conocimiento matemático y astronómico sorprendente. Durante los equinoccios, la luz del sol dibuja una sombra que simula el descenso de una serpiente por sus escalinatas. ¿Serio? Un efecto calculado con exactitud milimétrica. Rodeada por vegetación densa y terreno plano, la estructura destaca como una anomalía en el paisaje. Señores, Chichén Itzá, tanto Chichén Itzá como las otras pirámides que se han hecho en México y en Egipto son cosas muy locas que hoy en día no tienen explicación de cómo tenían el conocimiento matemático para hacer todas estas estructuras arquitectónicas tan complejas. Yo no recordaba esto de la parte de la serpiente que pasaba durante los equinoccios. O sea, nunca he visto esos videos, debería buscarlo porque me impresiona muchísimo que hayan diseñado eso. O sea, hayan jugado con el sol, esperado que pasara y pasara y pasara para calcular que la estructura bajara una serpiente cuando pasara el equinoccio. ¿A quién se les ocurre eso? A los mexicanos nada más. O sea, estoy ice fría, hielo mínimo como un múltiplo para que el mundo que me bajo en México. Me bajo en México, mis amores, porque esto ya es muy loco. Todo esto no tiene explicación, ¿no? Y que estaba mirando desde arriba las tomas del dron, que está, o sea, selva, ¡pum! Chichén Itzá. ¿En qué momento pasó eso? ¿En qué momento tú dices, tú vas con tus amigos y dicen, vamos a construir Chichén Itzá aquí? Ya, y una civilización entera, un pegotico en medio del monte. Bueno, yo le digo monte, selva, lo que sea. O sea, es increíble todas esas construcciones. Wow, México, te pasaste conmigo, con la humanidad y con la humanidad. No impresiona por su tamaño,
sino por la sensación de estar ante algo que no debería existir, Exacto, no con tiene ese nivel de explicación. precisión en su época. Mira, ¿ves lo que digo? Nevado de Toluca. A más de 4.000 metros de altura se abre el cráter de un antiguo volcán que hoy alberga 2 lagunas en su interior. El Nevado de Toluca no destaca solo por su altitud, sino por la escena que se forma dentro de su propia Parece cima. glaciado. Conocidas como el Lago del Sol y el Lago de la Luna, estas masas de agua ocupan el fondo del cráter, rodeadas de paredes volcánicas desnudas y un entorno frío y silencioso. El contraste entre agua y roca, a esa altura, resulta inesperado. Desde arriba, el paisaje parece incompleto, como si la montaña hubiera sido vaciada desde dentro. Un lugar donde la actividad volcánica del pasado dejó una huella tan clara que todavía define el paisaje actual. Las Coloradas. En la costa norte de Yucatán aparece un paisaje que parece alterado digitalmente. Las Coloradas es un conjunto de lagunas cuya tonalidad rosa intenso ¿Cómo? contrasta de forma radical con el cielo, la sal blanca y la vegetación casi inexistente. ¿Por qué es de este color? Este color no es un fenómeno artificial, sino el resultado de la alta concentración de sal y de microorganismos que producen pigmentos rojizos al reaccionar con la luz solar. ¿Pero y esto? La intensidad varía según la estación y el nivel de evaporación, transformando el paisaje constantemente. Visto desde el aire, el lugar parece una rosado, cuadrícula de agua rosado. teñida, geométrica y antinatural. Un entorno donde la química y el clima crearon uno de los escenarios más extraños y reconocibles del país. Te juro. La del Mar Negro Volcán me la sabía, de pero Colima. las Coloradas no. Volcán En el de occidente de México se eleva uno de los volcanes más activos de América. El volcán de Colima domina el paisaje con una silueta casi perfecta, pero bajo esa forma estable se esconde una actividad constante que lo mantiene en permanente transformación. A diferencia de los volcanes dormidos, el Colima expulsa gases, ceniza y material incandescente de forma regular. Cada erupción modifica su cima, recordando que no es una montaña estática, sino un sistema vivo en equilibrio inestable. La cercanía de poblaciones humanas añade tensión al paisaje. Aquí, la naturaleza no es solo un espectáculo visual, sino una fuerza real que sigue marcando el ritmo del territorio que la rodea. Isla Socorro. Socorro. En medio del Pacífico, lejos de costas y rutas habituales, se eleva Isla Socorro, una isla volcánica de más de 130 kilómetros cuadrados que forma parte del remoto archipiélago de Revillagigedo. Su lejanía ha permitido que Socorro desarrolle una vida propia, con numerosas especies de plantas y aves que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. A pesar de la introducción de animales por el hombre, buena parte de su flora y fauna siguen siendo únicas y objeto de esfuerzos de conservación. Pero lo que realmente distingue a Socorro es su entorno marino. Aguas profundas, limpias y ricas en nutrientes que atraen a gigantes pelágicos como mantarrayas, tiburones y ballenas, convirtiendo la isla en uno de los destinos de buceo más espectaculares y biodiversos de México. Cañón de Santa Elena. En el extremo noreste del estado de Chihuahua, se abre uno de los grandes monumentos del desierto chihuahuense, el Cañón de Santa Elena. Esta franja profunda de roca calcárea fue labrada por el río Bravo a lo largo de miles de años, elevando paredes que alcanzan hasta 450 metros de altura, sobre un paisaje de matorrales, pastizales y cactáceas resistentes al calor. Aunque es relativamente poco conocido, el cañón forma parte de un área de protección de flora y fauna extensa, hogar de especies adaptadas a condiciones extremas de aridez y temperaturas altas. El río que lo creó corta la roca en líneas profundas. El sol calienta la piedra y el silencio solo se rompe por el viento o el canto lejano de un ave. Es un lugar donde la geología y la vida salvaje comparten un escenario que parece haber existido desde siempre, lejos de rutas y caminos comunes. Volcán Popocatépetl.
En el centro de México se alza uno de los símbolos más poderosos de la naturaleza, el Popocatépetl, un estratovolcán de más de 5.400 metros de altura, visible desde la Ciudad de México y Puebla. Su nombre náhuatl significa montaña que humea, y no es una exageración. El volcán se mantiene en actividad constante, expulsando vapor, gases y ceniza de su cráter abierto. A diferencia de montañas dormidas, Popocatépetl no está en reposo. Tras largos periodos de calma, ha entrado en fases eruptivas intermitentes desde la década de 1990, con emisiones de lava, columnas de ceniza y alertas que obligan a mantener zonas de exclusión alrededor de su base por seguridad. Este volcán no es solo un gigante geográfico, sino una presencia viva que marca el paisaje y la historia del país. Su figura domina el horizonte y recuerda que la tectónica sigue activa en la región. Arrecifes de Veracruz. Frente a la costa del Golfo de México se extiende un paisaje invisible desde tierra firme. El sistema arrecifal veracruzano, uno de los complejos de coral más importantes del país. Está formado por más de 20 arrecifes que emergen desde el fondo marino, a pocos kilómetros del litoral. Estos arrecifes funcionan como auténticas barreras naturales. Protegen la costa del oleaje, regulan el ecosistema marino y albergan una enorme diversidad de peces, corales y especies invertebradas. A diferencia de otros mares tropicales, aquí el coral convive con aguas más turbias y cambiantes, lo que lo hace especialmente resistente. Exacto. Bajo la superficie, el paisaje cambia por completo. Donde desde arriba solo se ve mar, aparece un mundo tridimensional lleno de vida, colores y estructuras complejas. Cañón del Sumidero. En el estado de Chiapas, a pocos kilómetros de Tuxtla Gutiérrez, el río Grijalva se abre paso entre muros de roca que alcanzan más de 1.000 metros de altura, formando uno de los cañones más imponentes de México. Su origen se remonta a movimientos tectónicos y erosión que comenzaron hace millones de años, esculpiendo un paisaje estrecho y profundo que deja sin aliento. Hablando de movimientos tectónicos, creo que ahora también entiendo por qué en la Ciudad de México también tiembla mucho la tierra. O sea, no solo que está ubicada en el cinturón de fuego, sino que también México tiene un volcán activo. O sea, yo recordando el Popocatépetl, tiene un volcán activo desde 1990 y con razón tiembla tanto el suelo. Y con razón tienen que estar tan alertas a los sismos y a todas las advertencias que da el gobierno, porque está en constante movimiento. O sea, eso me daría un poquitico de miedo. Díganme ustedes que viven en la Ciudad de México, ¿cuánto tiembla la tierra? O sea, ¿cada cuánto tiempo tiembla la tierra? Y cómo se sienten cada vez que miran al horizonte y ven ese volcán ahí, porque eso debe ser una escenografía espectacular, señores. Mirar en todas partes o en cualquier ciudad que vayas a descubrir en México y que veas algo tan único de cada estado. Por ejemplo, vas a Monterrey y ves el Cerro de la Silla. Vas a Ciudad de México, ves el Popocatépetl. Vas a Chiapas y tienes pues las montañas, tienes los ríos. O sea, eso les debe dar un orgullo a ustedes como mexicanos tener en cada estado y en todo el país algo que los identifica y que es tan único y propio de ustedes. Wow, eso se llama identidad cultural. Mis felicitaciones, México. Declarado Parque Nacional en 1980. Este cañón es un refugio de biodiversidad. Jaguares, cocodrilos, monos aulladores y más de 150 especies de aves viven en sus paredes y márgenes. La forma más intensa de recorrerlo es navegando por el Grijalva, sintiendo cómo el agua se estrecha entre gigantes rocosos, algunos con cuevas y cascadas temporales que solo emergen en temporada de lluvias. Es un lugar donde la naturaleza escribió su propia historia en piedra. Después de recorrer estos paisajes, queda claro que México no es solo un país de contrastes culturales, sino también uno de los territorios más complejos y sorprendentes desde el punto de vista natural. En un mismo espacio conviven mundos subterráneos, volcanes activos, cañones gigantes, islas aisladas
y ecosistemas que no se repiten en ningún otro lugar. Muchas de estas maravillas no destacan solo por su belleza, sino por lo improbable de su existencia. Exacto. Lugares formados a lo largo de millones de años, moldeados por fuego, agua, presión y tiempo, hasta dar lugar a escenarios que desafían nuestra forma de entender el paisaje. Antes de irnos, cuéntame en los comentarios cuál de estas maravillas te ha sorprendido más, o si conoces algún lugar de México que debería aparecer en A ver, vamos a repasar una cosa aquí, mis amores. O sea, México tiene lagunas de 7 colores, tiene volcanes activos que lo vio nacer la humanidad y arrasó con una parte de la población que había cerca. Tiene acantilados, tiene ríos, tiene cascadas, tiene saltos de agua que parecen pozas empotradas ahí por el hombre, pero no, son cosas totalmente naturales. Tiene lagunas de color rosado. Díganme algo porque yo todavía estoy aquí procesando lo que acabo de ver en este video, porque no parece natural, o sea, parece obra del hombre, parece que el hombre hizo estas cosas, pero no, es toda la naturaleza. La naturaleza le ha dado tantas bendiciones a México que debe sentirse uno de los países más felices y contentos por tener todas estas bellezas naturales y por tener la cultura que tienen ancestral de millones de años. Y que cuiden las cosas tan pero también. Estos lugares existen porque en primera, ustedes no han dejado que nadie más venga a meterse en su país a hacer de la suya. En segunda, porque lo han cuidado, han hecho programas para preservarlo. Y en tercera, el amor que le tienen a todo esto, mis amores. O sea, quedé impactada. Lo que menos había visto, las otras cosas las había escuchado, pero lo que menos había visto era la lagunilla esa rosada. No me esperé para nada eso, porque el Popocatépetl sí lo había visto, pero aprendí un poquito más de la historia aquí. Y las otras cositas también aprendí más detallitos como que se me habían ido en los otros videos. Pero, o sea, la lagunilla esa rosada de las coloradas, creo que se llama. ¡Wow! Me dejó sin palabras, señores. Díganme ustedes qué les pareció este video, porque a mí me encantó. Todos los días sorprende algo nuevo de México. Y es por eso, y para eso, este canal, para ustedes, para que aprendan junto a mí. Díganme si alguno de estos lugares acá no lo habían visto, o los que han ido a estos lugares, ya saben, a mandar fotos al grupito de Telegram. ¿Qué esperan? No se olviden suscribirse si les gustó este video, denme su like, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes sociales, en mi canal principal, en las redes sociales de Carlita que está por acá abajo, en su TikTok, en mi TikTok, síganla en Instagram, a mí también. Y pues hypeen este video, vayan a mi canal, que está por acá abajo, creo que sí, a mi canal también, compartan este video muchísimo, les den mucho amor y hypeen.